excelente día tengan todos y cada uno de los que están visualizando las clases en línea de Instituto de Educación Avanzada. Estamos entrando ahora a la materia de Historia de México 1. Te invito a que sigas con nosotros porque diario estaremos hablando temas relacionados a esta materia. Te pido el favor que pongas atención a la siguiente explicación. Recuerda, mi nombre es Marco Antonio Hernández Hernández. Hablemos de la siguiente cultura de Mesoamérica y es la cultura maya. Vamos a destacar diferentes aspectos de esta cultura, principalmente con una pregunta: ¿quiénes eran? Bueno, tenemos aquí un término en el cual nos dicen: los mayas fueron una civilización asentada en Centroamérica, que perduró desde el siglo XX a.C. hasta el siglo XV después de Cristo, cuando llegó a su fin durante la conquista de América. Esta cultura, muchachos, introdujo grandes avances en matemáticas, escritura, arquitectura y astronomía. Podemos también decir que poseía su propia organización social, política y religiosa, la cual influyó sobre el desarrollo de las culturas posteriores. Vamos a resaltar ahora las características sobresalientes de esta cultura. Destacamos que fue una de las civilizaciones más importantes de América e influyeron en el surgimiento y las costumbres de las nuevas culturas. También al hablar de los mayas, hablamos de la zona central de América, precisamente en lo que es la península de Yucatán y sus alrededores. Destacamos también en el aspecto religioso que eran politeístas, es decir, que creían en varios dioses y lo relacionaban con la naturaleza. En cuanto a la economía, su principal factor era la agricultura, la cual se desarrollaba por campesinos en las afueras de las ciudades-estado. También hablamos de sus conocimientos, un desarrollo enorme, principalmente basados en las matemáticas, en la astrología y en la escritura. Y no podemos hacer un lado en cuanto a sus aportaciones culturales. Hablar de sus construcciones. Ellos utilizaron materiales como la madera y la piedra, que fueron la base. Entre las maderas prefirieron ellos la coba y el zapote. ¿Por qué? Porque tenían más resistencia a los ataques de las termitas. Entre las piedras se usaron lo que es la caliza, la arenisca y el mármol. Al hablar de construcciones, hablamos que realizaron todo tipo, como palacios rectangulares y alargados, templos, juegos de pelota, las calzadas que unían las ciudades principales, fortificaciones, baños de vapor, que son conocidos como los temazcales, entre otros. Al decir también de las construcciones, muchachos, se conserva importantes pirámides escalonadas en piedra,
En lo alto de estas se colocaba el templo. Estaban decoradas con pinturas de una variada gama de colores y relieves. Algunos de estos son inscripciones de la escritura jeroglífica maya. En la actualidad aún no es descifrada completamente. Ahora pasemos al siguiente aspecto en cuanto a lo que es la ubicación de la cultura maya. Como vemos en la ilustración, esa parte en el cual está remarcada de un color diferente, podemos destacar que los mayas ocupaban la zona de la península de Yucatán y sus alrededores. Allí levantaron pirámides, monumentos y templos de gran tamaño. En la actualidad ocuparían el territorio de varios países de Centroamérica, tales como una parte de México, Belice, Guatemala y parte de El Salvador y Honduras. Esta área geográfica tiene una topografía variable, en el cual nos vamos a encontrar con los volcanes, con montañas y áreas selváticas, con algunas zonas costeras semidesérticas. Hoy en día, muchachos, existen ruinas de las principales ciudades mayas, entre las cuales se destaca el Yaxchiquistlán, el Tulum, Cuello, Coba, Copán, Palenque y Chichén Itzá. Hablemos de un tema también que resalta mucho en la parte de los mayas, su religión. Sabemos, como lo habíamos comentado en un principio, los mayas eran politeístas y decíamos que, bueno, es la adoración a varios dioses y que varios estaban relacionados con la naturaleza. La interpretación de sus deidades estaba ligada al calendario y a la astronomía. Estos dioses principales fueron Hunabku e Itzapna. Como lo vemos aquí en la otra ilustración, vemos la variedad de dioses que tenían. Dioses de la lluvia, dioses del viento, del sol, de la agricultura, de la muerte, la guerra, entre otros. Algo que también destacamos en la parte de la religión es que los mayas creían que antes de existir nuestro mundo había existido otros, pero que estos habían sido destruidos por diferentes catástrofes. Se destaca también que el universo, de acuerdo a su creencia, tenían tres partes: el cielo, la tierra y el inframundo. El cielo tenía 13 capas y la última, muchachos, estaba o tenía contacto con la tierra, y cada una de estas capas era gobernada por uno de los Oxalá, Unticú. El dios Itzapna, a quien se representaba con forma de reptil o iguana, regía el cielo en su conjunto. El inframundo estaba debajo de la tierra y estaba dividido en 9 capas. Cada una de estas capas era gobernada por uno de los Volontiku o señores de la noche. Los principales responsables de la religión eran los sacerdotes, quienes se dedicaban al culto, los actos adivinatorios y sacrificios o rituales. Para la adoración de los dioses, los mayas construían pirámides como templos de adoración. Ahora, también aquí en la parte de la religión resaltan mucho los llamados cenotes sagrados. Estos los ocupaban también para sus ritos. Algunos historiadores marcan que utilizaban los cenotes sagrados para arrojar a doncellas
las sacrificaban y las arrojaban. O otros dicen que les quitaban el corazón, lo entregaban a sus diferentes dioses y después lo arrojaban juntamente con piezas de oro. En la actualidad, muchachos, todavía al hacer investigaciones dentro de los dichosos cenotes sagrados, se han encontrado tanto piezas de oro como huesos de restos de seres humanos. Todo esto que les estoy platicando ha estado plasmado en su famoso libro de los mayas llamado el Popol Vuh. Vayamos a la siguiente apartado. Hablemos de su organización política. Los mayas, muchachos, formaron ciudades-estado. A esto nos referimos con la parte política, con cierta independencia y gobiernos propios, y poseían líderes políticos con cargos divinos y hereditarios. A su vez, aquí cabe destacar al líder principal que se llamaba Halach Winik, que existía de cada ciudad-estado y era el principal líder guerrero de su comunidad. Aunque se organizaban políticamente en estados que con forma de gobiernos independientes, todas estas ciudades formaban en conjunto la civilización maya, es decir, tenían las mismas costumbres y religión. Veamos también o hablemos sobre lo que es la organización social. Como podemos ver aquí en este esquema, ahí aparece el Halach Winik, los sacerdotes. Ellos eran miembros de la clase religiosa a quienes se les otorgaba el poder supremo, ya que se les creía capaces de comunicarse con los dioses. También podemos destacar a lo que son los gobernantes. Estos personajes, hablamos de las familias encargadas de gobernar las ciudades-estado. Ellos vestían de una manera particular y ostentosa que los diferenciaba del resto. También cabe destacar lo que es la nobleza. Aquí en esta jerarquía nos encontramos a jefes guerreros, altos funcionarios, caciques y algunos comerciantes. También está la parte de los artesanos y campesinos, que corresponden a lo que está aquí marcado, el área del pueblo. Estos solían vivir en las afueras de la ciudad en bajas condiciones económicas. En algunos casos eran considerados esclavos. Y tenemos también la parte de los esclavos. Estos eran considerados, como vemos aquí en la ilustración, a los miembros más bajos de la sociedad maya, quienes ejercían trabajos para la nobleza y el Estado de manera forzosa. Identifiquemos el siguiente apartado y hablemos de la economía. La economía, muchachos, se basaba principalmente en la agricultura y producían lo que era el maíz, frijoles y algunos tubérculos, tales como el poropo y la batata. Ahora, a través de sus cultivos se producían medicinas, tejidos y materiales de construcción, así como lo vemos en esta ilustración. La agricultura fue muy desarrollada gracias a sus técnicas avanzadas de irrigación de los suelos a través de sistemas de canales que proporcionaban agua en la estación seca y mantenían los cultivos durante todo el año. Vayamos a la parte de los conocimientos.
Aquí vemos una ilustración y vemos que algo muy principal que vamos a resaltar es el conocimiento en las matemáticas con el uso de decimales y el cero, que también ahorita vamos a hablar que la astronomía era también su base principal para sus estudios. Al hablar de las matemáticas, nos enfocamos a que ellos utilizaban el sistema de numeración vigesimal posicional. Tenían un signo para representar el cero, como lo vemos aquí en esta ilustración, y así poder realizar operaciones matemáticas complejas. El punto tiene un valor numérico de 1 y la raya de 5. Así podían contar hasta 19. Para hacer números mayores, tenían que colocar esos signos en determinadas posiciones. Bueno, también cabe destacar la parte de la escritura jeroglífica. Muchos historiadores resaltan mucho lo que los mayas desarrollaron con su sistema de escritura más completo de todos los pueblos indígenas americanos. Con él escribieron todo tipo de textos, hablemos de medicina, botánica, historia, matemáticas y sobre todo astronomía. Se conservan, además de las inscripciones, algunos códices. Entre ellos está el 3D, París, Madrid y Grolier. Vemos el siguiente punto en el cual ellos hacían sus propias técnicas de riego y agricultura. Esto le permitía a ellos cultivar durante todo el año a pesar de las épocas de sequía. Eran expertos en la astronomía y utilizaban este conocimiento para el beneficio de la agricultura, ¿sí? Y no solamente para la agricultura, sino para hacer sus trabajos en cuanto a la construcción de pirámides, y también gracias a su estudio o al conocimiento en la astronomía desarrollan un calendario. Este calendario, muchachos, nos referimos a que fue muy preciso, con un año de 365 días. El año solar para ellos tenía 18 meses de 20 días cada uno y otro más de solo 5 días. ¿Qué tal te pareció el tema del día de hoy? Pues te sigo invitando a que sigas con nosotros, porque diario vamos a estar viendo temas relacionados a Historia de México 1. También te pido el favor que pases a la plataforma. Ahí vamos a estar describiendo las actividades relacionadas al tema que estamos visualizando. Pues gracias por tu atención. Nos vemos en la próxima emisión.